Efecto bystander. Este efecto, en inglés traducido al castellano, sería algo así como efecto espectador, y tiene que ver con una nueva teoría de cómo se afectan células vecinas a las células irradiadas. Veamos el concepto. Imaginemos que tenemos un cultivo celular y lo irradiamos, irradiando solo una célula. Esa única célula irradiada se daña y esta a su vez, una vez dañada, comunica a sus vecinas de su daño, activando ciertos mecanismos moleculares en estas células que son espectadoras del fenómeno. Las señales que se envían entonces desde la célula dañada podría, por ejemplo, interrumpir el normal funcionamiento de las células vecinas, o bien podría estimularlas para responder con señales adicionales hacia ellas mismas o a otras células vecinas. Esto podría promover, por ejemplo, la apoptosis, el suicidio celular de la célula dañada. Es un mecanismo que se descubrió hace algunos años y que viene a explicar cómo aparecen efectos biológicos en células no irradiadas cercanas a las células sí irradiadas. ¿Cómo interactúan las células con la radiación? Hay dos teorías. La teoría antigua, que habla de la teoría del blanco único. La radiación produce radicales libres y especies reactivas de oxígeno, las cuales dañan solo a las células blanco, a las células que fueron blanco de la radiación. Mientras tanto que la teoría actual se basa en el efecto bystander, donde la radiación produce radicales libres y especies reactivas de oxígeno que inducen comunicación célula-célula y célula matriz entre otras células que no han sido blanco de la radiación, generando nuevos efectos. Hay dos maneras en que las células se pueden comunicar entre ellas, de forma directa y de forma indirecta. La comunicación célula-célula, donde hay un contacto directo o donde hay uniones gap. Y una forma de comunicación indirecta a través de factores químicos, como por ejemplo los factores inductores de muerte celular, es decir, las que inducen muerte por apoptosis, o factores clastogénicos. Un ejemplo de efecto bystander en células y tejidos. ¿Qué cosas pasan cuando hay un efecto bystander? En células que no fueron alcanzadas por radiación, células vecinas que son espectadoras, ocurren cambios en la expresión génica, a pesar de no haber sido alcanzadas por la radiación. Aparecen mutaciones, se induce apoptosis, aparecen aberraciones cromosómicas en esas células. Hay transformación celular también. Incluso se ha visto cómo se malignizan estas células. Y hay cambios en el intercambio de cromátidas hermanas. Veamos un ejemplo práctico. Si analizamos la frecuencia de micronúcleos en una muestra irradiada con un microhaz de rayos alfa y teñimos los ácidos nucleicos, vamos a observar en esta microfotografía cómo las células que fueron irradiadas con el microhaz de rayos alfa se ven teñidas de color rosa, y las que están de color azul no fueron irradiadas. Observen cómo aquí aparece un micronúcleo en esta célula irradiada, pero aparecen también micronúcleos en esta célula no irradiada y que es vecina a la anterior. Esto es una evidencia directa de la presencia del efecto bystander.
Otro concepto importante a tener en cuenta es que el efecto bystander no existe entre órganos distintos que estén expuestos a bajas tasas de dosis. Es decir, que el lugar donde ocurre el daño es ahí donde ocurre efecto bystander en las células adyacentes. Por ejemplo, si depositamos material radiactivo, en este ejemplo estroncio 90, vamos a producir cáncer óseo, pero solo en el hueso. Selenio 144, cáncer óseo o cáncer de hígado. Y el óxido de plutonio inhalado produce cáncer de pulmón y solo en el pulmón. ¿El efecto bystander ocurre en animales así como en cultivos celulares? Este efecto ocurre en sistemas animales. El efecto bystander está limitado a órganos o tejidos específicos. No atraviesa de un órgano a otro. Entonces no hay efecto bystander entre órganos a bajas tasas de dosis. Solo hay efecto bystander dentro de un órgano, entre células adyacentes a las células afectadas por la radiación. Veamos un ejemplo práctico que se hizo con tráqueas de ratas. Se les dio a inhalar radón y unas pocas células fueron afectadas directamente por el radón, que es un emisor alfa. Sin embargo, al analizar las concentraciones de P53, no solo aumenta el nivel de P53 en las células irradiadas, sino en todas las células adyacentes de la tráquea de rata sometida al radón. Esto es otra evidencia del efecto bystander. También se hizo el siguiente experimento en ratones. Se irradiaron los pulmones, pero no todo el pulmón, sino que se protegió cierta zona de los pulmones y se irradiaron las células no protegidas. Se les dio a la mitad inferior de los pulmones 10 Gray. ¿Qué se observó? Que la frecuencia de micronúcleos fue de 800 células con micronúcleos de un total de 1000 células examinadas. Era de esperarse que en las células que están protegidas de la radiación no hubiera micronúcleos o lo que hubiera fuera la cantidad basal, la fisiológica. Sin embargo, aparecieron 400 células con micronúcleos por cada 1000 observadas. Otro ejemplo de efecto bystander. Las células protegidas de la radiación muestran un incremento en la producción de micronúcleos, un indicador de daño cromosómico, cuando otras células en el tejido pulmonar son irradiadas, indicando algún tipo de comunicación entre ellas. Hagamos un resumen del efecto bystander. Si tenemos un cultivo celular y es irradiado, aumenta el nivel de P53, por ejemplo. Estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de la concentración de P53 en la célula irradiada. Esta célula envía una señal química a sus vecinas avisándoles del daño que ha sufrido. Se comunica con una célula vecina y esta también aumenta sus niveles de P53. Luego esta célula se comunica con sus otras vecinas multiplicando este efecto. Este es el efecto bystander, efecto espectador.